Hola, en este video voy a exponer sobre la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 5391 del 22 de octubre de 1999. Es un impuesto nacional cuya creación corresponde al Poder Público Nacional según el artículo 156, numeral 12 de la Constitución, y grava las transmisiones gratuitas de bienes, ya sea por causa de muerte, es decir, herencias y legados, o por actos entre vivos, que son las donaciones. Empecemos por la estructura obligacional, es decir, quién debe pagar, sobre qué se paga y cuánto se paga. El hecho imponible es la transmisión gratuita de bienes, derechos o acciones, ya sea por herencia, legado o donación. Y según el artículo 5, el impuesto se causa en el momento de la apertura de la sucesión, que en términos prácticos es el momento de la muerte del causante. El sujeto activo es el fisco nacional y el sujeto pasivo, según el artículo 2, son los beneficiarios de herencias y legados que comprenden bienes muebles o inmuebles, derechos o acciones situados en el territorio nacional. Es importante destacar, conforme al artículo 4, que cada heredero o legatario responden individual y particularmente del impuesto que recae sobre su propia cuota, no de manera solidaria por el total. La base imponible es el patrimonio neto dejado por el causante, que se calcula según el artículo 15, restando del activo hereditario todas las cargas del pasivo, como las deudas del causante y los gastos funerarios y los honorarios de abogados y contadores por el trámite sucesoral. Dentro de ciertos límites que fija la ley, la tarifa es progresiva y doblemente graduada. Por un lado, según el grado de parentesco del heredero con el causante, donde hay 4 grupos. Primero, ascendientes, descendientes, cónyuge e hijos adoptivos. Y segundo, hermanos y sobrinos por representación. Tercero, otros colaterales y tercer y cuarto grado, afines y extraños. Y por otro lado, según el monto de la cuota líquida recibida, que va desde una tarifa de apenas 1% para el primer grupo, en montos bajos hasta 55% para extraños, en montos supera las 4.000 unidades tributarias. Las exenciones, según el artículo 8, benefician especialmente a los entes públicos y a las cuotas que reciban ascendientes, descendientes, cónyuges e hijos adoptivos. Cuando no exceda de 75 unidades tributarias, y también hay desgravámenes importantes, como la vivienda principal del causante cuando se transmite a su núcleo familiar cercano, según el artículo 10, y reducciones adicionales para el cónyuge sobreviviente, los hijos menores de 21 años, los mayores de 60 años y las personas con incapacidad, según el artículo 11. Ahora, vamos cómo se paga este impuesto en la práctica. Siguiendo el capítulo 5 y 6 de la ley, primer paso, los herederos o legatarios, o cualquiera de ellos, en nombre de los demás, deben presentar dentro de los 180 días continuos siguientes a la apertura de la sucesión, es decir, siguientes a la muerte del causante, una declaración jurada del patrimonio grabado, según el artículo 27, y esta obligación de declarar existe siempre, incluso si el pasivo de la herencia es igual o mayor que el activo. Según el artículo 29, segundo paso, la declaración se hace el formulario oficial y debe detallar todos los elementos del activo y del pasivo, incluyendo los bienes exentos, exonerados o desgravados según el artículo 28, cuando hay acciones o títulos de valores. Debe acompañarse una certificación de un contador público que determine su valor. Tercer paso, a diferencia de otros impuestos donde la administración determina la deuda, aquí el propio contribuyente hace una autoliquidación calculando el impuesto en el mismo formulario de la declaración. Según el artículo 36, cuarto paso, la administración tributaria verifica esa autoliquidación y puede notificar su conformidad y emitir la planilla definitiva. Notificar modificaciones a los datos declarados
Si detecta inconsistencias o incluso practica una liquidación de oficio si el contribuyente no atiende sus requerimientos, según el artículo 40. Quinto paso, y este es clave. Una vez pagado el impuesto, la administración expide un certificado de solvencia según el artículo 45. Sin él, cual los registradores y notarios no pueden protocolizar ningún documento donde se transmita la propiedad de los bienes heredados. Según el artículo 51, en otras palabras, mientras no se pague este impuesto, los herederos no pueden legalmente vender, hipotecar o traspasar los bienes que heredaron. Hablemos ahora del rendimiento fiscal, es decir, qué tan importante es este impuesto como fuente de ingresos y de su pertenencia, es decir, por qué existe y qué justifica que se mantengan en términos de recaudación el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es históricamente uno de los tributos nacionales con menor peso dentro de los ingresos fiscales, totales muy por debajo del impuesto sobre la renta, el IVA o incluso otros tributos indirectos. Y esto se debe a varias razones. Muchas sucesiones se benefician de exenciones y desgravámenes amplios, especialmente cuando el patrimonio se transmite dentro del núcleo familiar cercano. Hay un componente importante de subdeclaración o retraso en las declaraciones sucesorales y el hecho de que las unidades tributarias, si no se actualizan al mismo ritmo que la inflación, pueden hacer que montos antes que eran significativos hoy resulten menores. En términos reales, sin embargo, su pertenencia no se mide solo por cuánto recauda, sino con el principio que defiende. La justicia tributaria y la función social de propiedad, ya que este impuesto busca que quien recibe un incremento patrimonial sin haber trabajado por él, porque lo hereda o lo recibe en una donación, contribuya de manera proporcional a ese beneficio, evitando que las grandes fortunas se transmitan de generación en generación sin ningún tipo de tributación, lo cual conecta directamente con el principio de capacidad contributiva del artículo 316 constitucional y además completamente el impuesto sobre la renta porque grava un tipo de enriquecimiento en el gratuito que el ISLR no captura de la misma forma. Y ahora, para cerrar, les propongo un caso práctico para que lo resuelvan en los comentarios del blog o en la sesión de socialización. Imaginemos que el señor Carlos fallece y deja un patrimonio neto de 300 unidades tributarias y le sobrevive su esposa y un solo hijo de 25 años. Supongamos para simplificar que cada uno le corresponde una cuota líquida de 150 unidades tributarias. Primera pregunta para ustedes. ¿En qué grupo de parentesco de la tarifa del artículo 7 se ubica la esposa y el hijo? La respuesta es el primer grupo, ascendientes, descendientes, cónyuge e hijo adoptivo, que es el grupo con las tarifas más bajas. Segunda pregunta. Según la tarifa progresiva, una cuota de 150 unidades tributarias cae en el tramo de 101 a 250 unidades tributarias, que para el primer grupo tiene una alicuota del 7.50% con un sustraendo de 10,23. Les dejo la pregunta abierta. ¿Cómo calcularían el impuesto exacto que le corresponde a cada uno usando esa alicuota? Y ese sustraendo, quiero que intenten el cálculo y lo compartan. Tercera pregunta, más de fondo, ¿qué pasaría si en lugar de la esposa y el hijo, los únicos herederos fueran dos sobrinos del señor Carlos? ¿Cambiaría el grupo de parentesco aplicable? ¿Y qué efecto tendría eso sobre el monto final del impuesto? Cuarta pregunta. Para generar debate, la vivienda principal donde vivía el señor Carlos con su esposa debería incluirse en esas 300 unidades tributarias del patrimonio neto o debería excluirse conforme al artículo 10. Justifiquen su respuesta con el artículo correspondiente. Los invito a que respondan a estas preguntas en los comentarios del blog. Y con eso cerramos la exposición. Muchas gracias por su atención.